Esa tarde aprendí que el miedo tiene un sabor específico. Sabe a metal en la boca. Un sabor amargo. A algo antiguo y animal que tu cuerpo reconoce antes de que tu mente entienda lo que está pasando. Me llamo Rosa Elena Vega. Tengo 62 años. Y durante mucho tiempo creí que el amor de una madre lo podía todo. Creí que ser buena bastaba. Creí que dar la vida entera por un hijo era suficiente para que él me respetara. Me equivoqué. Hoy voy a contarles algo que guardé durante mucho tiempo. Algo que me avergonzaba admitir incluso ante mí misma. Porque hay dolores que uno esconde no por cobardía, sino porque decirlos en voz alta es aceptar que el mundo en el que creíamos vivir nunca existió. Todo comenzó una tarde de octubre. Yo estaba en la cocina de mi casa. Esa casa que compré con el sudor de 31 años trabajando como maestra de preescolar. Las paredes olían a café con canela. Afuera, la jacaranda que planté cuando Javier nació seguía floreciendo en el patio. Morada. Brillante. Fiel. Escuché la puerta abrirse. Reconocí sus pasos de inmediato. Pesados. Apurados. Mamá, tenemos que hablar. Su voz sonaba distinta. Más dura. Más fría. Dejé la taza de café sobre la mesa. Salí a recibirlo. Llevaba puesta una camisa arrugada. Los ojos le brillaban de una manera extraña. Detrás de él venía ella. Mi nuera. Daniela. Con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Buenas tardes, doña Rosa. Casi cantando. No respondí. Algo en mi pecho me advirtió que esa visita no era casual. Siéntate, mamá. Ordenó. No me pidió. Me ordenó. Me senté en el sillón donde tantas veces lo arrullé de niño. Donde le leí cuentos. Donde le enseñé a rezar. Daniela cerró la puerta de entrada. El sonido del seguro me heló el cuerpo. Javier sacó un papel doblado del bolsillo de su pantalón. Lo aventó sobre la mesa de centro. Es una procuración. Vas a firmarla. No entendí. O no quise entender. Una procuración. ¿Para qué, hijo? Para que yo pueda manejar tus cosas. La casa. Las cuentas. Todo. Mi corazón comenzó a latir despacio. Como si quisiera ahorrar fuerzas. Javier, esta casa es mía. Trabajé toda mi vida por ella. Él se inclinó hacia mí. Su rostro estaba tan cerca que pude oler el alcohol en su aliento. Exacto, mamá. Trabajaste. Ya estás vieja. Ya no puedes con todo esto. Necesitas ayuda. No necesito ayuda, hijo. Estoy bien. Daniela soltó una risita desde el otro lado de la sala. Esa risa me atravesó como un cuchillo. Ay, doña Rosa, no se ponga difícil. Es por su bien. Javier se enderezó. Caminó hacia la repisa donde guardaba las fotografías familiares. Tomó una. La de su padre. Mi esposo. Miguel Ángel. El hombre que murió hace 12 años dejándome sola con la promesa de que nuestro hijo cuidaría de mí. ¿Crees que papá querría verte así? Sola. ¿Terquita? Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos. Pero no las dejé salir. Tu papá querría que yo decidiera sobre mi propia vida. Javier dejó la fotografía sobre la mesa. Demasiado fuerte. El vidrio del marco se rajó. Firma, mamá. No. Esa palabra me salió sin pensarla. Firme. Clara. Y entonces pasó. Javier se quitó el cinturón.
El cuero negro se deslizó entre las trabillas de su pantalón con un sonido que todavía escucho en las noches. Lo enrolló en su mano derecha. Sus nudillos se pusieron blancos. Te lo voy a preguntar una última vez, mamá. ¿Vas a firmar o no? Miré el cinturón. Miré a mi hijo. Y en sus ojos no encontré nada de lo que había conocido durante 31 años. No voy a firmar nada, Javier. Daniela aplaudió despacio desde su rincón. Como si estuviera viendo una función de teatro. ¡Ay, qué valiente! Mira nada más. La abuelita tiene carácter. Javier levantó el cinturón. Yo cerré los ojos. Y justo en ese momento alguien tocó la campana. Din don. El sonido resonó en toda la casa. Javier se quedó paralizado. Daniela dejó de sonreír. ¿Quién es? Preguntó ella con un hilo de voz. No sé, susurré. Volvieron a tocar. Esta vez más fuerte. Din don. Din don. Y ahí fue donde todo cambió. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Porque una historia así no empieza en un momento de terror. Empieza mucho antes. En los días en que todo parecía perfecto. Cuando Javier nació, yo tenía 26 años. Era maestra de preescolar en una escuela federal de la zona de Analco. Mi esposo, Miguel Ángel, trabajaba en un taller mecánico. No teníamos mucho. Pero teníamos lo suficiente. Y teníamos amor. Recuerdo la mañana en que llevé a Javier a casa por primera vez. Lo envolví en una cobija azul cielo que mi madre había tejido para él. Miguel Ángel manejaba despacio. Con tanto cuidado. Como si el mundo entero fuera de cristal. Ya está, mi amor. Nuestra familia está completa. Y yo le creí. Criamos a Javier con ternura y disciplina. Le enseñamos el valor del trabajo. Del respeto. De la palabra dada. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, desayunábamos juntos en la mesa de la cocina. Conchas y cuernitos. Chocolate caliente. Yo le preguntaba sobre sus sueños. Y él me contaba con esos ojos brillantes de niño que todavía cree que todo es posible. Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa enorme. Con la boca llena de concha. Con jardín y alberca. Yo le revolvía el pelo. No necesito una casa enorme, mi hijo. Solo necesito que seas bueno. Miguel Ángel se reía desde el otro lado de la mesa. Leyendo el periódico con una taza de café en la mano. Este niño te va a cumplir todo, Rosa. Ya verás. Y yo quería creerle. Con toda el alma quería creerle. Los domingos íbamos a misa los tres. Javier se ponía su camisa blanca y sus zapatos negros que siempre le quedaban un poco grandes porque yo los compraba pensando en que le duraran más tiempo. Nos sentábamos en la tercera banca. Siempre la misma. Miguel Ángel del lado del pasillo. Yo en medio. Javier junto a la pared. Donde podía apoyar la cabeza en mi hombro cuando el sermón se hacía largo. Después de misa caminábamos por el jardín de la plaza. Javier corría detrás de las palomas. Miguel Ángel me tomaba de la mano. Y yo pensaba, con una certeza absoluta, que esa era la felicidad. Esa y ninguna otra. Cuando Javier cumplió 14 años, Miguel Ángel le regaló una patineta azul. No era nueva. Pero la había restaurado con sus propias manos. Le cambió las ruedas. Pintó la tabla. Ajustó los tornillos. Es tuya, hijo. Cuídala. Las cosas que uno cuida duran toda la vida. Javier la abrazó como si fuera de oro puro. Gracias, papá.
Te prometo que la voy a cuidar siempre. Esa patineta duró 5 meses. Javier la dejó afuera una noche de lluvia y se arruinó. Miguel Ángel no le dijo nada. Pero yo vi la tristeza en sus ojos. Y vi algo más. Algo que en ese momento no quise nombrar. Decepción. Cuando Javier tenía 19 años, Miguel Ángel enfermó. Fue rápido. Demasiado rápido. Un dolor en el pecho que al principio parecía indigestión. Luego mareos. Luego el diagnóstico. El corazón. Pasó 2 meses en el hospital civil. Yo iba a verlo todas las tardes después de dar clases. Le llevaba gelatina de fresa. Su favorita. Le leía el periódico en voz alta. Le contaba chismes de los vecinos para hacerlo reír. Javier iba menos. Siempre tenía tarea. Siempre tenía exámenes. Siempre había algo más importante. Una tarde, Miguel Ángel me tomó la mano entre las suyas. Estaban frías. Demasiado frías. Rosa, prométeme algo. Lo que sea, amor. Cuida a Javier. Pero no lo consientas demasiado. Ese niño necesita aprender que la vida duele. No entendí lo que quería decir. O tal vez sí lo entendí. Pero no quise aceptarlo. Miguel Ángel murió un martes por la mañana. Yo estaba en la escuela cuando me llamaron. Para cuando llegué al hospital ya era tarde. Me dejaron entrar a la habitación. Su cuerpo todavía estaba tibio. Le cerré los ojos. Le besé la frente. Y le prometí en voz baja que cuidaría de nuestro hijo. Que nunca le faltaría nada. Esa promesa fue mi primera equivocación. Después del funeral, Javier cambió. Se volvió callado. Distante. Pasaba horas encerrado en su cuarto escuchando música que yo no entendía. Dejó de desayunar conmigo. Dejó de contarme sus cosas. Yo intenté acercarme. Le preparaba sus platillos favoritos. Le planchaba la ropa. Le dejaba dinero en el buró para sus gastos. Mi hijo, si necesitas hablar, aquí estoy. Le decía tocando la puerta de su habitación. Estoy bien, mamá. Respondía siempre. Sin abrir. Los años pasaron. Javier terminó la preparatoria. Entró a la universidad a estudiar contabilidad. Yo pagué cada colegiatura con mi sueldo de maestra. A veces tenía que hacer doble turno. Dar clases particulares. Vender gorditas los fines de semana. No me importaba. Era mi hijo. Mi único hijo. Cuando se graduó, hice una fiesta en el patio de la casa. Invité a todos los vecinos. Preparé birria, arroz, frijoles, aguas frescas. Colgué banderines de colores entre los árboles. Javier llegó tarde. Y llegó con ella. Daniela. Era alta. Delgada. Con el pelo teñido de rubio y uñas largas pintadas de rojo. Llevaba un vestido ajustado y tacones altísimos. Me saludó con 2 besos en el aire. Sin tocarme realmente. Mucho gusto, señora. Javier me ha hablado mucho de usted. Mentira. Lo supe de inmediato. Javier nunca hablaba de mí. El gusto es mío, respondí sonriendo. Pero algo dentro de mí se encogió. Algo antiguo. Algo que mi madre solía llamar el ojo de la experiencia. Esa noche, después de que todos se fueron, Javier se quedó ayudándome a recoger los platos. Era la primera vez en meses que estábamos solos. Me gusta Daniela, le dije. Aunque no era del todo cierto. Va a ser mi esposa, mamá.
Se me cayó un vaso. Se hizo pedazos contra el suelo de la cocina. ¿Tu esposa? ¿Ya lo decidieron? Sí. Nos vamos a casar el próximo año. Recogí los vidrios con las manos temblorosas. Uno me cortó el dedo. El corte manchó el trapo de cocina. ¿La amas, Javier? No respondió de inmediato. Y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Es mi decisión, mamá. Lo sé, mi hijo. Solo quiero que seas feliz. Él se agachó para ayudarme con los vidrios. Voy a hacerlo. Ya verás. Pero cuando me miró, en sus ojos había algo que no era felicidad. Era miedo. Y yo, como todas las madres que aman demasiado, decidí no verlo. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Era Daniela quien me había avisado que iban a venir. 2 horas antes. Un mensaje corto. Suegra, Javier está muy enojado. Va a ir a su casa. Yo voy con él porque no quiero que haga una tontería. Le ruego que no lo haga enojar más. Me lo mandó como si fuera una advertencia. Como si estuviera de mi lado. Ahora entiendo que era una estrategia. Si yo sabía que venían, tendría tiempo de ponerme nerviosa. De dudar. De considerar ceder otra vez. Daniela conocía mis patrones. Sabía que cuando me daban tiempo para pensar, terminaba eligiendo la paz sobre la dignidad. Pero esta vez había llamado al licenciado Navarro apenas recibí el mensaje. Van a venir, le dije con la voz quebrándose. Javier y Daniela. Van a obligarme a firmar otra procuración. ¿A qué hora? No sé. Daniela solo dijo que hoy. Hubo una pausa. Luego su voz firme. Vamos para allá. El oficial Sánchez y yo. Nos vamos a quedar afuera, vigilando. Si ellos llegan y la presionan, entramos. ¿Está de acuerdo? Sí, dije. Y esta vez no dudé. Una cosa más, señora Rosa Elena. No abra la puerta si llegan solos. Que toquen todo lo que quieran. Usted no tiene que abrirle su casa. Colgué con las manos temblorosas. Durante 2 horas me senté en la sala mirando la puerta. Beatriz estaba conmigo. Había llegado apenas supo que Daniela me había mandado el mensaje. Traía una bolsa con pan dulce y una taza de té de manzanilla que me obligó a tomar. ¿Y si viene con Camila? Pregunté en voz baja. ¿Y si trae a la niña para que yo ceda? Beatriz me tomó la mano. Entonces vas a tener que ser más fuerte que nunca. Porque Camila necesita una abuela que le enseñe a poner límites. No una que se deje destruir. Tenía razón. Pero Dios sabe que era difícil creerlo con el corazón destrozado. El licenciado Navarro y el oficial Sánchez llegaron a las 3 de la tarde. No tocaron a la puerta. Se quedaron en un coche estacionado frente a mi casa. Desde la ventana de mi sala los podía ver. Eso me dio un poco de paz. Saber que no estaba sola. Pero también me hizo sentir ridícula. Tengo 62 años y necesito que un abogado y un policía me protejan de mi propio hijo. ¿En qué momento mi vida se volvió esto? A las 4:30 llegaron. Escuché el motor del coche de Javier antes de verlo. Un sonido que conozco tan bien como mi propia respiración. ¿Cuántas veces había esperado ese sonido con alegría? Con anticipación. Pensando que mi hijo venía a visitarme porque me extrañaba. Ahora ese mismo sonido me llenaba de pánico. Respiré profundo. Beatriz estaba a mi lado. ¿Quieres que me quede?, preguntó. No.
Mejor vete por la puerta de atrás. No quiero que Javier te vea y piense que conspiramos. Estás conspirando, dijo ella con una sonrisa triste. Y está bien conspirar cuando te están robando la vida. Se fue por el patio trasero. La vi saltar la barda con una agilidad que no esperaba de una mujer de su edad. Me hubiera reído en cualquier otra circunstancia. Tocaron a la puerta. Fuerte. Insistente. Como tocan las personas que saben que tienen derecho a entrar. Mamá, abre. Soy yo. La voz de Javier. Mi hijo. El niño que cargué en brazos. El que me prometió una casa con jardín. El que lloró en mi regazo el día que su padre murió. No abrí. Mamá, sé que estás ahí. Tu coche está afuera. Silencio de mi parte. Más golpes. Más fuertes. Mamá. Abre la dichosa puerta. Daniela habló entonces. Su voz más suave. Manipuladora. Suegra, solo queremos hablar. Trajimos a Camila. Quiere ver a su abuelita. Escuché el llanto de la niña. Un llanto de 4 meses. Agudo. Necesitado. Algo dentro de mí se rompió. Mis manos se movieron solas hacia la cerradura. Pero me detuve. Recordé las palabras del licenciado Navarro. No abra la puerta si llegan solos. Ellos no estaban solos. Camila estaba con ellos. Pero eso era precisamente la manipulación. Traer a la niña para que yo no pudiera resistir. Lo siento, dije en voz alta. No voy a abrir. ¿Qué? La voz de Javier subió de tono. ¿En serio, mamá? ¿En serio me vas a negar la entrada a tu casa? Ya no es tu casa, Javier. Revoqué el poder notarial. Ya no tienes derecho sobre nada de lo que es mío. Hubo un silencio. Luego un golpe tan fuerte que la puerta tembló. Ábreme ahora mismo o tiro la puerta. Daniela intentó calmarlo. Mi amor, espera. Cállate. Esto es culpa tuya. Tú me dijiste que mi mamá nunca se iba a atrever. Escuché discusiones. Gritos. Camila llorando más fuerte. Y luego silencio. Pensé que se habían ido. Pero entonces escuché algo que me heló el cuerpo. El sonido de una llave en la cerradura. Javier tenía copia de mi llave. Claro que tenía copia. Yo misma se la había dado hace años. Y las cerraduras no las había cambiado todavía. La puerta se abrió. Javier entró como un tornado. Tenía los ojos rojos. Olía a cerveza. A rabia. Daniela venía detrás con Camila en brazos. La niña lloraba y lloraba. ¿Así nos vas a recibir, mamá? ¿Dejándonos afuera como si fuéramos desconocidos? Me quedé en medio de la sala. Paralizada. Javier, por favor. No hagas esto. ¿Que no haga qué? Se acercó. ¿Que no venga a mi casa? Porque esta casa también es mía. Yo crecí aquí. Mi papá la pagó. Yo tengo derecho. Tu papá la pagó para mí. No para ti. Fue como si le hubiera dado una bofetada. No puedo creer que me estés diciendo esto. Su voz temblaba. Después de todo lo que hemos pasado. Después de que te quedaste viuda y yo me quedé sin padre. ¿Así me pagas? ¿Pagarte? Sentí que algo dentro de mí se encendía. Javier, yo te pagué la universidad completa. Te di dinero cada vez que lo pediste. Pagué tu boda. Te ayudé con todo. ¿De qué pago hablas? Daniela habló entonces.
Con esa voz dulce que usa cuando quiere manipular. Suegra, nadie está negando que usted ha sido generosa. Por eso mismo no entendemos por qué ahora nos quiere dejar en la calle. No los estoy dejando en la calle. Solo estoy protegiendo lo que es mío. ¿Protegiendo de quién? Javier dio un paso más cerca. ¿De mí? ¿De tu hijo? ¿De tu nieta? Señaló a Camila. La niña había dejado de llorar. Me miraba con esos ojos enormes. Los ojos de Miguel Ángel. Mira a tu nieta, mamá. Mírala bien. Porque si sigues con esto, no la vas a volver a ver. Javier, no hagas esto. Yo. Se rió. Pero no era una risa feliz. ¿Yo estoy haciendo esto? Tú eres la que revocó el poder. Tú eres la que nos traicionó. Ustedes me robaron 420,000 pesos. Hipotecaron mi casa sin avisarme. ¿Y yo los traicioné? Daniela dio un paso adelante. Camila todavía en sus brazos. Usted firmó los papeles. Voluntariamente. Ante notario. Eso no es robo. Firmé porque me manipularon. Porque Javier vino llorando diciéndome que tú lo ibas a dejar. Porque me dijeron que era solo para emergencias. Pues era una emergencia, dijo Javier. Necesitábamos el dinero. ¿Para qué? ¿Para comprar ropa cara? ¿Para muebles que no necesitaban? ¿Para unas vacaciones? Para sobrevivir, gritó. No todos tenemos una pensión del gobierno y una casa pagada. Algunos tenemos que luchar. Yo luché por 31 años. Trabajé doble turno. Vendí gorditas los fines de semana. Me partí el lomo para que no te faltara nada. No me hables de luchar. Se hizo un silencio. Javier me miraba como si no me reconociera. Ya no eres mi mamá, dijo en voz baja. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Siempre voy a ser tu mamá, Javier. Pero ya no voy a ser tu víctima. Fue entonces cuando vi el cambio en sus ojos. De tristeza a rabia pura. ¿Víctima? Su voz subió. ¿Víctima? Te voy a enseñar lo que es ser víctima. Daniela lo jaló del brazo. Mi amor, cálmate. Suéltame. La empujó. Daniela trastabilló. Camila empezó a llorar otra vez. Y entonces Javier se quitó el cinturón. Lo vi en cámara lenta. Sus manos desabrochando la hebilla. El cuero negro deslizándose por las trabillas del pantalón. El sonido. Ese sonido que conocía de mi propia infancia. Mi padre usaba el cinturón cuando me portaba mal. Ahora mi hijo lo usaba contra mí. Javier, no. Vas a firmar los papeles, mamá. Ahora mismo. Daniela sacó un folder amarillo de su bolsa. Lo puso sobre la mesa de la sala. Saqué papeles. Una pluma. Es una procuración nueva. Más amplia. Vas a firmar aquí. Señaló con el dedo. Y aquí. Y aquí. Miré los papeles. Las letras bailaban frente a mis ojos. No. Javier levantó el cinturón. ¿Qué dijiste? Dije que no. Mi voz temblaba. Todo mi cuerpo temblaba. Pero las palabras salieron claras. No voy a firmar. ¿Vas a firmar o te juro que? Levantó el brazo. El cinturón arriba de su cabeza. Yo cerré los ojos esperando el golpe. Y entonces. Din don. El timbre. Javier se congeló. El cinturón todavía en el aire. ¿Quién es?, preguntó Daniela.
No sé, mentí. Din don. Din don. Más insistente. No abras, dijo Javier. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Mis piernas moviéndose solas. Como si supiera que del otro lado estaba mi salvación. Abrí. Ahí estaban. El licenciado Roberto Navarro. Traje gris. Portafolio en mano. Y detrás de él, el oficial Sánchez. Uniformado. Con su placa brillando en el pecho. Buenas tardes, señora Rosa Elena, dijo el licenciado con voz profesional. Venimos a garantizar que nadie la obligue a firmar ningún documento en contra de su voluntad. Javier soltó el cinturón. Cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Qué es esto, mamá? El oficial Sánchez entró sin esperar invitación. Sus ojos recorrieron la escena. Yo temblando. Daniela con Camila. Los papeles en la mesa. Y el cinturón negro en el suelo. Se agachó y lo recogió con una bolsa de plástico transparente. ¿Este cinturón es suyo, joven? Javier no contestó. Le pregunté si este cinturón es suyo. Sí, dijo finalmente. ¿Y qué? ¿Lo iba a usar contra su madre? Yo no iba a. Yo lo vi, dijo el oficial. Estábamos afuera. En el coche. Vimos todo a través de la ventana. Usted levantó este cinturón amenazando a la señora. Daniela habló rápido. Fue un malentendido. Javier estaba nervioso. Pero nunca le iba a pegar a su mamá. ¿Un malentendido? El licenciado Navarro abrió su portafolio. Sacó una cámara pequeña. Tengo fotografías. Hora exacta, 4:34 de la tarde. Su cliente levantando el cinturón. La señora Rosa Elena con los ojos cerrados cubriéndose la cara. ¿Eso le parece un malentendido? Javier palideció. Mamá, diles que es un malentendido. Me miraba. Esos ojos. Los mismos ojos que me miraban cuando tenía 5 años y rompía algo. Esperando que yo lo salvara. Que yo mintiera por él. Siempre lo había hecho. Esta vez no. No fue un malentendido, dije con voz clara. Mi hijo me amenazó con el cinturón para que firmara papeles que no quiero firmar. Javier abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. No puedo creer que me estés haciendo esto. Yo no te estoy haciendo nada, Javier. Tú te lo hiciste solo. El oficial Sánchez habló entonces con voz oficial. Joven, necesito que me acompañe afuera. Vamos a tomar su declaración. ¿Mi declaración? Yo no hice nada. Amenazó a su madre con agresión física para obligarla a firmar documentos legales. Eso es coacción. Y posible problemas familiares. Así que sí, hizo algo. Daniela abrazó más fuerte a Camila. Oficial, mi hija está aquí. No puede llevarse a mi esposo así. Ella necesita a su papá. Debió pensar en eso antes, dijo el licenciado Navarro. Nadie va a arrestar a nadie hoy. Pero sí vamos a levantar un acta. Y la señora Rosa Elena va a solicitar una orden de restricción. ¿Orden de restricción? Javier me miró. ¿En serio, mamá? ¿Una orden de restricción contra tu propio hijo? Asentí. Aunque las lágrimas corrían por mi cara. Sí. ¿Por qué? Porque tengo miedo de ti. Esas palabras cayeron como piedras en medio de la sala. Javier retrocedió como si lo hubiera golpeado. Tengo miedo de ti, repetí. Y nunca pensé que llegaría el día en que le tuviera miedo a mi hijo. Pero aquí estamos. Daniela empezó a llorar.
o a fingir que lloraba. Ya no sabía cuándo era real con ella. Suegra, por favor. Piense en Camila. Piense en su nieta. Si hace esto, si sigue adelante con la orden de restricción, va a destruir esta familia. Esta familia ya está destruida, dije. Y no fui yo quien la destruyó. El oficial Sánchez le hizo una seña a Javier. Vamos, joven. Afuera. Javier caminó hacia la puerta. Se detuvo. Me miró una última vez. Esto no se va a quedar así. No era una disculpa. Era una amenaza. Salió seguido del oficial. Daniela se quedó un momento más, abrazando a Camila. La niña se había quedado dormida en sus brazos, ajena a todo el caos. Espero que esté feliz, me dijo Daniela. Acaba de perder a su hijo y a su nieta. Por dinero. Por una casa. Espero que haya valido la pena. No es por dinero, dije cansada. Es por dignidad. Pero tú nunca lo vas a entender. Se fue sin decir más. El licenciado Navarro cerró la puerta. Puso el seguro. Me miró con ojos amables. ¿Está bien? Negué con la cabeza. No. Pero voy a estarlo. Se sentó en el sillón. Abrió su portafolio. Empezó a escribir. Vamos a solicitar la orden de restricción mañana a primera hora. 150 metros. Javier no puede acercarse a usted ni a su casa. Si lo hace, va preso. ¿Y Camila? Ese es otro tema. Si usted quiere solicitar régimen de visitas con su nieta, podemos hacerlo. Pero va a ser un proceso legal separado. Asentí. Aunque la cabeza me dolía. Todo me dolía. ¿Cuánto tiempo va a durar todo esto? Depende. Si Javier no pelea, unos meses. Si pelea, puede tardar un año o más. Un año. O más. Sin ver a Camila. Sin ver a mi hijo. Sola en esta casa que había pagado con mi vida. ¿Hice lo correcto? Pregunté en voz baja. El licenciado Navarro guardó sus papeles. Me miró directo a los ojos. Señora Rosa Elena, usted hizo lo único que podía hacer. Salvarse. Después de que se fue, me senté en el sillón de la sala. Era una de las tardes más frías que recuerdo. No frías de temperatura. Frías de alma. Me senté en el sillón de la sala. El mismo sillón donde Miguel Ángel veía fútbol los domingos. El mismo donde Javier se quedaba dormido cuando era niño. El licenciado Navarro había guardado sus papeles. El oficial Sánchez se había llevado el cinturón en una bolsa de plástico. Y yo me había quedado sola. Beatriz llegó a las 7 de la noche. Con una maleta. No te voy a dejar sola, dijo cuando abrí la puerta. No discutí. La verdad es que tenía miedo de quedarme sola en esa casa donde mi hijo había levantado un cinturón contra mí. Beatriz preparó té de manzanilla. Puso pan dulce en la mesa. Se sentó frente a mí como lo había hecho 1000 veces antes. ¿Cómo te sientes? Me reí. Fue una risa amarga. De esas que suenan a llanto. No sé cómo se supone que me deba sentir después de que tu hijo te amenace con golpearte. Beatriz tomó mi mano entre las suyas. Orgullosa. La miré. ¿Perdón? Orgullosa. Porque por primera vez en no sé cuánto tiempo, pusiste un límite. Y no te echaste para atrás cuando te amenazaron. Negué con la cabeza. No me siento orgullosa, Beatriz. Me siento destruida. Lo sé.
Pero la destrucción a veces es necesaria antes de poder reconstruir. No contesté. Bebí mi té. Estaba demasiado caliente, pero no me importó. El dolor en la lengua me recordaba que todavía estaba viva. ¿Y ahora qué? Pregunté después de un rato. Ahora descansas. Mañana viene el cerrajero. Y pasado mañana empezamos con el proceso legal. ¿Proceso legal? La orden de restricción. La demanda contra la hipoteca fraudulenta. Todo. Cerré los ojos. No quiero demandar a mi hijo. No estás demandando a tu hijo. Estás defendiéndote de alguien que te hizo daño. Que resulte ser tu hijo no cambia eso. Si lo cambiaba. Todo lo cambiaba. Pero no dije nada. Esa noche dormí en mi cuarto. Beatriz en el cuarto de visitas. Y por primera vez en meses, no tuve pesadillas. No soñé nada. Era como si mi cerebro hubiera decidido que ya había vivido suficiente drama por un día y necesitaba un descanso. El cerrajero llegó temprano. 8 de la mañana. Un hombre de unos 50 años con overol azul y caja de herramientas. ¿Cuántas cerraduras? Todas, dije. La puerta principal. La puerta de atrás. La del garaje. Asintió. Sacó su taladro. El sonido del metal perforándose llenó la casa. Beatriz preparó café. Yo me senté en la cocina mirando cómo ese hombre quitaba las cerraduras que Miguel Ángel había instalado hace 20 años. Cerraduras que Javier conocía. Cerraduras que ya no servirían. Listo, dijo el cerrajero 2 horas después. Puso 3 juegos de llaves nuevas sobre la mesa. Nadie que tenga las llaves viejas va a poder entrar. Le pagué. 300 pesos que salieron de mi cartera casi vacía. Cuando se fue, tomé las llaves. Brillaban. Nuevas. Sin usar. Le di un juego a Beatriz. Gracias, dije. ¿Por qué me das las gracias? Por quedarte. Por no juzgarme. Por estar aquí. Beatriz apretó las llaves en su mano. Eso es lo que hacen las amigas de verdad. Se quedan cuando todos los demás se van. Y entonces lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Miguel Ángel. Lloré por mi hijo. Por mi nieta. Por la familia que había perdido. Por la mujer que fui y por la mujer que tenía que aprender a ser. Beatriz me abrazó. No dijo nada. Solo me sostuvo mientras yo me rompía en pedazos en medio de mi cocina. El licenciado Navarro vino el viernes. Con más papeles. La orden de restricción fue aprobada, dijo. 150 metros. Si Javier se acerca a menos de esa distancia, va preso. Asentí. ¿Y la hipoteca? Eso va a tomar más tiempo. Necesitamos demostrar que la procuración que firmó fue obtenida bajo presión. Y que la hipoteca se realizó sin su conocimiento o consentimiento real. Pero yo firmé los papeles. Sí. Pero la firma no significa consentimiento cuando hay coacción emocional. Amenazas veladas. Manipulación. ¿Cómo se demuestra eso? El licenciado Navarro abrió su portafolio. Sacó una carpeta. Con pruebas. Testimonios. Mensajes. Cualquier cosa que demuestre el patrón de comportamiento. Le entregué mi teléfono. Aquí están todos los mensajes de los últimos 2 años. Los revisó durante 1 hora. Su cara se ponía más seria con cada pantalla. Esto es oro, dijo finalmente. Peticiones constantes de dinero. Amenazas sobre no ver a su nieta. Presión emocional clara. ¿Es suficiente?
Es un buen comienzo. Pero necesitamos más. ¿Tiene testigos? ¿Alguien que haya visto el comportamiento de su hijo? Pensé. Beatriz. Ella sabe todo. Bien. ¿Alguien más? Negué con la cabeza. Siempre pasaba cuando estábamos solos. Javier es muy cuidadoso. Nunca me gritaba o presionaba enfrente de otras personas. Típico de los abusadores, dijo el licenciado. Saben cómo controlar su imagen pública. Abusador. Esa palabra. Mi hijo era un abusador. ¿En cuánto tiempo sabremos algo? Unos meses. Tal vez 6. Tal vez más si Javier decide pelear. 6 meses. O más. 6 meses sin ver a Camila. Sin saber si estaba bien. Sin poder cargarla o cantarle. ¿Y mi nieta? El licenciado Navarro suspiró. Ese es un tema separado. Puede solicitar régimen de visitas. Pero va a ser complicado porque técnicamente usted no tiene derechos de abuelo automáticos. Tendría que demostrar que tiene una relación establecida con la niña y que negarle el acceso causa daño. ¿Daño a quién? ¿A ella o a mí? A ambas. Los abuelos tienen derechos. Pero el sistema favorece a los padres. Cerré los ojos. O sea que perdí. No dije eso. Dije que va a ser complicado. Pero no imposible. No imposible. Esas 2 palabras se volvieron mi mantra durante las siguientes semanas. No imposible. Javier no vino. No llamó. No mandó mensajes. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Beatriz decía que eso era bueno. Que significaba que la orden de restricción funcionaba. Yo no sabía si era bueno o malo. Solo sabía que extrañaba a mi nieta. Extrañaba el peso de su cuerpecito en mis brazos. El olor a leche y talco. Los ruiditos que hacía cuando dormía. ¿Estaría bien? ¿Daniela le estaría cuidando? ¿O la habría dejado con cualquier persona mientras ella salía de compras? No tenía forma de saberlo. Y eso me estaba matando. La carta llegó 2 semanas después del día del cinturón. Un sobre blanco. Sin remitente. Con mi nombre escrito a mano. La letra de Javier. La reconocería en cualquier parte. Me temblaron las manos cuando la abrí. Mamá. No sé cómo empezar esta carta. He escrito y borrado esto como 20 veces. Pero creo que te debo al menos una explicación. Daniela y yo nos separamos. Ella se fue hace 3 días. Llevó la mitad de las cosas del departamento. Y toda la ropa de Camila. No sé dónde está. Bloqueó mi número. Perdí el trabajo. El jefe se enteró de la orden de restricción y dijo que no podía tener empleados con problemas legales. Voy a perder el departamento. No puedo pagar la renta. Y la hipoteca de tu casa, los pagos están demasiado atrasados. El banco va a ejecutar. Perdí todo, mamá. Perdí a mi esposa. Perdí mi trabajo. Voy a perder mi casa. Y lo peor de todo es que perdí a mi mamá. No te estoy pidiendo que me perdones. Sé que lo que hice no tiene perdón. Levantarte el cinturón. Dios, mamá, no sé ni cómo escribir eso sin que se me revuelva el estómago. Me convertí en el tipo de hombre que papá odiaba. Me convertí en un abusador. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Daniela tenía razón en una cosa. Soy débil. Siempre lo he sido. Y en lugar de hacerme más fuerte, te usé a ti como muleta. Y cuando ya no quisiste sostenerme, te amenacé.
No te pido perdón porque no merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que lo siento. Siento haberte usado. Siento haberte traicionado. Siento haber destruido todo lo que construiste con tu vida. Y siento que Camila no va a crecer con la abuela más increíble del mundo. Eso es lo que más me duele. No lo que yo perdí. Lo que ella perdió por mi culpa. Gracias por todo lo que hiciste por mí durante 31 años. Y perdón por devolverte solo dolor. Tu hijo. Javier. Leí la carta 3 veces. Cada vez esperando sentir algo diferente. Alivio. Tristeza. Rabia. Pero lo único que sentí fue vacío. Un vacío enorme donde antes había estado mi hijo. Le di la carta a Beatriz. Ella la leyó en silencio. Después la dobló con cuidado y la puso sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Quieres contestarle? No sé. ¿Quieres verlo? No sé. Beatriz suspiró. Está bien no saber. Por ahora está bien solo respirar y existir. Asentí. Pero la verdad es que no estaba bien. Nada estaba bien. Y tenía miedo de que nunca volviera a estar bien. La llamada de Lucía llegó un martes por la tarde. No conocía el número. Casi no contesto. Pero algo me hizo apretar el botón verde. Señora Rosa Elena. Una voz joven. Nerviosa. Sí. ¿Quién habla? Soy Lucía. Prima de Daniela. Nos conocimos en la boda. Recordé vagamente a una chica bajita con pelo corto. Sentada en la mesa 12. Sola. ¿Qué necesitas, Lucía? Necesito decirle algo. Pero tiene que prometerme que Daniela no va a saber que yo la llamé. Mi corazón se aceleró. Te lo prometo. Daniela se va a California. El mundo se detuvo. ¿Qué? Con Camila. Ya compró los boletos. Sale en 2 semanas. Le dijo a toda la familia que se va a vivir con una tía allá. Que va a empezar de nuevo. Lejos de Javier. Y lejos de usted. ¿Javier lo sabe? No. Daniela dice que cuando ya esté allá le va a mandar los papeles de divorcio. Y que él nunca va a ver a su hija. Cerré los ojos. ¿Por qué me llamas, Lucía? Silencio del otro lado. Después. Porque no está bien. Lo que le están haciendo no está bien. Y porque Camila merece conocer a su abuela. Mi papá murió cuando yo era chica. Y mi abuela fue la que me salvó. Daniela le está quitando eso a su hija. Y no puedo quedarme callada. La voz se le quebró al final. Gracias, dije. Gracias por llamar. ¿Va a hacer algo? Sí. Pero no sé qué todavía. Colgué. Marqué al licenciado Navarro. Contestó al segundo timbrazo. Daniela se va a California con mi nieta en 2 semanas. Escuché papeles moviéndose. ¿Estás segura? Acabo de recibir una llamada. De una prima de Daniela. Es información confiable. Entonces tenemos que actuar rápido. Si Daniela saca a la niña del país, va a ser mucho más difícil establecer régimen de visitas. ¿Qué hacemos? Voy a solicitar una orden judicial. Impedimento de salida del país para la menor. Pero necesito que Javier coopere. Mi estómago se hizo un nudo. Javier. Es el padre. Él tiene más derechos legales que usted. Si él solicita que Camila no salga del país, el juez lo va a aprobar casi inmediatamente. Pero hay una orden de restricción.
No puedo hablar con él. La orden es para que él no se acerque a usted. Pero usted puede contactarlo si es necesario. Especialmente si tiene que ver con la menor. Miré el teléfono. El número de Javier seguía ahí. Bloqueado, pero ahí. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿Iba a pedirle ayuda al hombre que me había amenazado con un cinturón? Pensé en Camila. En sus ojos color miel. En sus manitas que agarraban mi dedo. En la forma en que se quedaba dormida en mis brazos. Sí. Lo iba a hacer. Por ella. Desbloqueé el número. Marqué. Timbre. 2. 3. Mamá. La voz de Javier sonaba rota. Como si hubiera estado llorando. Javier. Necesito que me escuches. Mamá. La voz de Javier sonaba rota. Como si hubiera estado llorando. Respiré hondo. Javier. Necesito que me escuches. Silencio del otro lado. Después. Te estoy escuchando. Daniela se va a ir a California. Con Camila. En 2 semanas. Más silencio. Podía escuchar su respiración acelerada. ¿Cómo sabes eso? Me llamó alguien. Alguien que está preocupado por Camila. No puede hacer eso. No puede llevarse a mi hija sin mi permiso. Si puede, Javier. Puede y lo va a hacer. A menos que tú lo impidas. Yo. ¿Cómo voy a impedirlo? Solicitando una orden judicial. Impedimento de salida del país para la menor. Escuché algo rompiéndose del otro lado. Como si hubiera tirado algo contra la pared. ¿Y por qué me estás diciendo esto? Después de todo lo que pasó, ¿por qué me ayudas? Me dolió la pregunta. Porque la respuesta era complicada. No te estoy ayudando a ti, Javier. Estoy ayudando a Camila. Silencio. Ella merece conocer a sus 2 padres. Y merece conocer a su abuela. Aunque su abuela sea una tonta que dejó que la usaran durante meses. La voz se me quebró al final. Mamá. No. Déjame terminar. Lo que necesito de ti es simple. Mañana a las 10 de la mañana vas a estar en el despacho del licenciado Roberto Navarro. Vas a firmar los papeles que él te presente. Y vas a pelear por tu hija. No por ti. No por Daniela. Por Camila. ¿Y si no voy? Entonces Daniela se la lleva a California y nunca más la vuelves a ver. Tú decides. Colgué. Me temblaban las manos. Beatriz, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó y me pasó un vaso de agua. ¿Crees que vaya? No sé. ¿Y si no va? Cerré los ojos. Entonces hice lo que pude. Y tendré que vivir con eso. Javier llegó a las 9:45 de la mañana al despacho del licenciado Navarro. Lo sé porque el licenciado me llamó. Está aquí. Temprano. Eso es buena señal. ¿Cómo se ve? Como alguien que no ha dormido en días. Pero está sobrio. Y está escuchando. Me senté en mi sala. Beatriz estaba haciendo café en la cocina. Podía escuchar el sonido del agua hirviendo. El olor a café llenando la casa. Cosas normales. Cosas cotidianas. Mientras mi vida seguía siendo un desastre. El licenciado Navarro me llamó 2 horas después. Ya firmó. Solicitamos la orden judicial de impedimento de salida del país para la menor. El juez la va a revisar mañana, pero con la evidencia que tenemos, estoy casi seguro de que la va a aprobar. ¿Qué evidencia?
Javier presentó pruebas de que Daniela ya compró los boletos. De que ya rentó un departamento en Los Ángeles. De que ya inscribió a Camila en una guardería allá. Todo sin su consentimiento. ¿Cómo consiguió esas pruebas? Revisó su computadora. Encontró correos. Contratos. Recibos. Me dolió el pecho. Javier había espiado a Daniela. Pero Daniela había planeado robarle a su hija. ¿Quién era el villano aquí? ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. Si el juez aprueba la orden, Camila no puede salir del país. Y Daniela va a tener que quedarse aquí o irse sola. ¿Y la custodia? Eso va a tardar más. Pero con la evidencia de que Daniela intentó fugarse con la niña, Javier tiene una buena oportunidad de conseguir custodia compartida. O incluso custodia completa. Colgué. Me quedé sentada en el sillón. Mirando el techo. Tratando de entender cómo había llegado a este punto. Mi hijo y su esposa peleando por mi nieta. Y yo en medio. Tratando de salvar a una bebé que apenas conocía. ¿Valía la pena? Pensé en los ojos de Camila. Ojos color miel. Los ojos de Miguel Ángel. Sí. Valía la pena. El juez aprobó la orden de impedimento de salida al día siguiente. Daniela se enteró cuando intentó abordar el avión. Lucía me contó todo después. Dijo que Daniela llegó al aeropuerto Miguel Hidalgo con 3 maletas grandes. Con Camila en la carriola. Con boletos en mano. Dijo que cuando intentó pasar migración, el oficial le dijo que la menor no podía salir del país. Que había una orden judicial. Daniela gritó. Lloró. Exigió hablar con un supervisor. Pero no sirvió de nada. La orden era clara. Camila se quedaba en México. Daniela podía irse si quería. Pero la niña se quedaba. Lucía dijo que Daniela se fue del aeropuerto llorando. Que agarró las maletas con rabia. Que empujó la carriola como si estuviera furiosa con Camila por existir. Cuando colgué con Lucía, sentí algo raro en el pecho. No era alegría. No era tristeza. ¿Era algo parecido a alivio? Camila se había quedado. Mi nieta se había quedado en México. Y eso significaba que todavía había esperanza. Esperanza de que, no lo sabía. Pero era algo. Daniela llamó a Javier esa noche. Lo sé porque Javier me llamó después. Su voz sonaba extraña. Mitad aliviada. Mitad aterrada. Mamá, Daniela me dijo que se va sola. ¿Qué? Que se va a California. Pero que me deja a Camila. Dice que no puede cuidar de ella sola. Que es demasiado trabajo. Que necesita rehacer su vida. Cerré los ojos. Daniela iba a abandonar a su hija. ¿Tú qué le dijiste? Le dije que sí. Que me quedo con Camila. Pero mamá. Su voz se quebró. No sé cómo hacerlo solo. No sé cambiar pañales. No sé hacer biberones. No sé nada de bebés. Debía haber sentido satisfacción. Debía haber sentido que por fin Javier estaba pagando por todo lo que había hecho. Pero lo único que sentí fue cansancio. ¿Me estás pidiendo ayuda? Silencio. Sí. ¿Después de amenazarme con un cinturón? Sí. ¿Después de hipotecar mi casa sin mi permiso? Sí. ¿Después de prohibirme ver a mi nieta? Sí, mamá. Sí a todo. Sé que no merezco tu ayuda. Sé que no merezco nada. Pero Camila, ella sí merece tener una familia. Y tú eres la única familia que le queda.
Me dolió el pecho. Porque tenía razón. Camila no tenía la culpa de nada. Voy a ayudarte. Pero con condiciones. Lo que sea. Primera condición, vas a terapia. Encuentras un psicólogo y vas cada semana. De acuerdo. Segunda condición, buscas trabajo. No me importa si es de lo que estudiaste o no. Buscas trabajo y empiezas a pagar tus deudas. Sí. Tercera condición, nunca, nunca, me vuelves a levantar la voz. Ni a mí ni a Camila. Si lo haces, me voy y no vuelvo. Silencio. Después. Te lo prometo, mamá. Las promesas no significan nada, Javier. Los actos sí. Demuéstrame que puedes cambiar y yo te voy a ayudar. Pero si me fallas una sola vez, se acabó. ¿Entendido? Entendido. Colgué. Beatriz estaba en la puerta de la cocina, mirándome con los brazos cruzados. ¿Estás segura de esto? No. Pero no se trata de mí. Se trata de Camila. Rosa Elena, no puedes salvarlo. Ya lo intentaste durante 31 años. No voy a salvarlo, Beatriz. Voy a salvar a mi nieta. Y si para salvarla tengo que enseñarle a Javier a ser un padre decente, lo voy a hacer. Beatriz suspiró. Está bien. Pero yo voy contigo. No vas a estar sola con él hasta que estés segura de que cambió. Asentí. Gracias. Daniela se fue a California una semana después. Sin despedirse de Camila. Sin dejar un número de teléfono. Sin dejar una dirección. Solo se fue. Como si su hija fuera un mueble que ya no necesitaba. Javier me lo contó por teléfono. Sonaba perdido. Como un niño asustado. Se fue, mamá. Empacó sus cosas mientras Camila dormía y se fue. ¿Cómo está Camila? Llorando. Ha estado llorando toda la noche. No sé qué hacer. Voy para allá. ¿En serio? En serio. Pero Beatriz va conmigo. Está bien. Lo que sea. Solo, por favor, ven. Llegamos al departamento en Colonia Oblatos 20 minutos después. El lugar era un desastre. Ropa por todos lados. Platos sucios. Basura desbordándose. Y en medio de todo ese caos estaba Camila. Llorando en su cuna. Roja de tanto llorar. La cargué. Y en el momento en que la tuve en mis brazos, algo dentro de mí se rompió. Porque esta bebé no tenía la culpa de nada. No había pedido nacer en esta familia disfuncional. No había pedido una madre que la abandonara. No había pedido un padre que no sabía cuidarla. Y sin embargo aquí estaba. Llorando en los brazos de su abuela. Buscando consuelo. Buscando amor. Y yo se lo iba a dar. Aunque me costara todo. SHHH, mi amor. Aquí estoy. Tu abuelita está aquí. Camila dejó de llorar poco a poco. Se acurrucó contra mi pecho. Y se quedó dormida. Con su manita agarrando mi blusa. Como si tuviera miedo de que yo también me fuera. Miré a Javier. Estaba sentado en el sillón. Con la cabeza entre las manos. Llorando. Lo arruiné todo, mamá. Todo. Sí. Lo arruinaste. Levantó la cabeza. Sorprendido de que yo lo admitiera tan fácilmente. Pero ahora tienes dos opciones. Puedes quedarte ahí sintiendo lástima de ti mismo. O puedes levantarte y empezar a arreglar las cosas. ¿Cómo? Primero, limpiamos este departamento.
Segundo, aprendes a cuidar de tu hija. Tercero, buscas trabajo. Y cuarto, empiezas a pagar lo que debes. Es mucho, mamá. Ser padre es mucho, Javier. Pero nadie te obligó a hacerlo. Ahora tienes que hacerte responsable. Beatriz ya estaba recogiendo platos de la sala. Bueno, pues. No vamos a arreglar nada parados aquí llorando. Tú señaló a Javier, ve a la tienda y compra pañales, toallitas, leche de fórmula y algo de comida decente. Nosotras nos quedamos con Camila. Javier se levantó. Se limpió las lágrimas. Y por primera vez en meses, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Determinación. Vuelvo en media hora. Cuando se fue, Beatriz me miró. ¿De verdad crees que puede cambiar? Miré a Camila dormida en mis brazos. No sé. Pero tengo que intentarlo. Por ella. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Javier no sabía nada de bebés. Nada. No sabía que los pañales se cambian cada 3 horas. No sabía que los biberones se calientan a temperatura corporal. No sabía que los bebés necesitan eructar después de comer. No sabía que llorar es la única forma que tienen de comunicarse. Tuve que enseñarle todo. Como si tuviera 5 años. Paso por paso. Con paciencia que no sabía que tenía. Pero lo hice. Porque Camila me miraba con esos ojos color miel. Y yo sabía que si no lo hacía, nadie más lo haría. Beatriz venía conmigo todos los días. Al principio para vigilar a Javier. Para asegurarse de que no me levantara la voz. Que no me amenazara. Que no volviera a ser el monstruo que había sido. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Javier empezó a llegar a tiempo cuando decía que iba a llegar. Empezó a limpiar el departamento sin que yo se lo pidiera. Empezó a levantarse en las noches cuando Camila lloraba. Empezó a buscar trabajo en serio. No era perfecto. Había días en que llegaba frustrado. Días en que se veía tan cansado que apenas podía mantenerse de pie. Días en que yo veía en sus ojos el mismo miedo que yo había sentido cuando él era bebé. ¿Seré suficiente? ¿Podré hacerlo? ¿Voy a arruinar a mi hija? Pero seguía intentando. Y eso era algo. Javier consiguió trabajo 2 meses después de que Daniela se fuera. En una bodega de distribución. No era el trabajo de sus sueños. No usaba su título de contabilidad. Pero pagaba. Y eso era lo que importaba. El primer día que regresó del trabajo, llegó sucio. Oliendo a sudor. Con las manos llenas de callos. Pero con algo en los ojos que no había visto en años. Orgullo. Me pagaron, mamá. Mira. Me mostró su primer cheque. No era mucho. Pero era honesto. Era dinero que se había ganado con su propio esfuerzo. No dinero que me había robado. Estoy orgullosa de ti, hijo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿En serio? En serio. Nos abrazamos. Y por primera vez en meses, el abrazo se sintió real. No forzado. No lleno de resentimiento. Real. La terapia ayudó. Javier empezó a ir a un psicólogo. Un hombre joven. Especializado en conflictos familiares y abuso emocional. Al principio Javier no quería ir. Decía que era cosa de locos. Que él no estaba loco. Pero yo le dije que si quería que yo siguiera ayudándolo con Camila, tenía que ir. Sin excusas. Fue. Y poco a poco empezó a cambiar. Empezó a hablar de cosas que nunca había hablado.
De cómo se había sentido cuando Miguel Ángel murió. De cómo Daniela lo había manipulado. De cómo él había manipulado a todos a su alrededor. De su miedo. De su rabia. De su culpa. Un día me dijo: el psicólogo dice que te usé como muleta emocional. Que en lugar de aprender a ser un adulto, esperé que tú resolvieras todos mis problemas. Asentí. Tiene razón. Lo siento, mamá. Siento haberte usado así. Yo también tengo culpa, Javier. Te permití usarme. Te permití que me manipularas. Porque tenía miedo de perderte. ¿Y ahora? Ahora sé que si te pierdo por poner límites, entonces nunca te tuve realmente. Nos quedamos en silencio. Camila dormía en mi regazo. Ajena a toda esta conversación de adultos rotos tratando de sanar. ¿Crees que algún día me perdones?, preguntó Javier. Lo pensé. No sé. Pero estoy dispuesta a intentarlo. La casa seguía hipotecada. Los pagos seguían atrasados. El banco seguía amenazando con ejecutar la hipoteca. El licenciado Navarro presentó una demanda contra Javier y Daniela por fraude. Pero el proceso legal era lento. Muy lento. Va a tardar meses. Tal vez años, me dijo el licenciado. Pero eventualmente van a tener que devolver el dinero o usted va a perder la casa. ¿Y si la pierdo? Entonces buscaremos otra solución. Pero no se rinda todavía. No me rendía. Pero estaba cansada. Tan cansada. Beatriz me convenció de vender algunas cosas. Cosas que no necesitaba. Muebles viejos. La televisión grande que Miguel Ángel había comprado hace años. Joyas que nunca usaba. Con ese dinero pagué 2 meses de la hipoteca. No era suficiente. Pero era algo. Y en estos días, algo era mejor que nada. Javier empezó a darme dinero. No mucho. 1,000 pesos aquí. 2,000 allá. Para ayudar con los pagos. La primera vez que lo hizo, casi me pongo a llorar. No tienes que hacer esto, Javier. Sí tengo. Es mi responsabilidad. Yo me equivoqué. Yo tengo que arreglarlo. Tomé el dinero. Y por primera vez sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez si podía salvarse mi casa. Tal vez si podíamos salir de esto. Tal vez. La casa finalmente se perdió. El banco la ejecutó. 6 meses después del juicio. Fui a verla una última vez. Vacía. Con los pisos que Miguel Ángel había pulido. Las paredes que habíamos pintado juntos. La cocina donde había criado a mi hijo. Caminé por cada cuarto. Tocando las paredes. Recordando. Y luego me fui. Sin mirar atrás. Porque esa casa ya no era mía. Nunca lo fue realmente. Era solo un lugar. Y los lugares no te definen. Las decisiones sí. Conseguí un departamento pequeño. En la colonia americana. Con 2 cuartos. Uno para mí. Otro para cuando Camila se quedara a dormir. Beatriz me ayudó a mudarse. ¿Cómo te sientes? Ligera. ¿Ligera? Sí. Como si hubiera estado cargando una casa en la espalda durante años. Y finalmente la solté. Beatriz sonrió. Ya era hora. Javier y yo construimos una nueva relación. Lentamente. Con límites claros. Sin rescates. Sin sacrificios que me dejaran vacía. Al principio fue incómodo. ¿No me vas a ayudar con el súper? Puedes pedirme prestado.
Pero me tienes que pagar de vuelta. ¿En serio? En serio. Y me pagó. 3 meses después. Pero me pagó. Y eso fue un milagro pequeño. Camila creció. Gateó a los 8 meses. Caminó al año. Dijo abue a los 14 meses. Y cada vez que la veía. Cada vez que me sonreía con esos ojos de Miguel Ángel. Sentía que todo había valido la pena. Las lágrimas. Las noches sin dormir. La casa perdida. El hijo que tuve que dejar ir para poder salvarlo. Todo. Hace 2 semanas Javier llegó a mi departamento. Con Camila de la mano. Ella ya tiene 5 años. Pelo negro largo. Ojos color miel. Sonrisa que ilumina cuartos. Abue, mira lo que te traje. Me dio un dibujo. 3 figuras. Una grande con pelo gris. Una mediana con bigote. Una pequeña con vestido rosa. Somos tú, yo y papá. Es hermoso, mi amor. Javier se quedó callado. Después de que Camila se fue a jugar al cuarto. Sacó un sobre. Esto es para ti. ¿Qué es? Dinero. Para empezar a pagarte todo lo que te debo. Abrí el sobre. Había 5,000 pesos. Javier, no tienes que. Sí tengo que. Porque tú me enseñaste que las deudas se pagan. Y yo tengo una deuda enorme contigo. Los ojos se me llenaron de lágrimas. No quiero tu dinero, hijo. Quiero que seas un buen papá para Camila. Estoy tratando. Lo sé. Y eso es suficiente. Me abrazó. Y por primera vez en años. El abrazo se sintió real. Sin manipulación. Sin interés. Solo un hijo abrazando a su mamá. Porque la quiere. No porque la necesita. Beatriz vino a comer el domingo. Hice pozole. Como a ella le gusta. Con tostadas y aguacate. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto? ¿Qué? Que tuviste que perderlo todo para finalmente encontrarte a ti misma. Tenía razón. Había perdido mi casa. Mis ahorros. La relación con mi hijo como la conocía. Pero había ganado algo más valioso. Mi dignidad. Mi voz. La capacidad de decir no, y eso. Eso no tiene precio. Anoche soñé con Miguel Ángel. Estábamos en la cocina de la casa vieja. Él puliendo el piso. Yo haciendo café. Hice lo correcto, le pregunté. Me miró con esos ojos que tanto extraño. Hiciste lo único que podías hacer. Lo dejaste ir. Pero lo lastimé. No. Le enseñaste. Y a veces enseñar duele. ¿Me perdonará? No lo sé. Pero tú tienes que perdonarte a ti misma. Me desperté llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Porque finalmente entendí algo. No tengo que cargar con la culpa de los errores de mi hijo. Él es un adulto. Y sus decisiones son suyas. No mías. Esta mañana Camila se quedó conmigo. Javier tenía turno doble en el almacén. Hicimos hotcakes juntas. Ella puso demasiada miel. Y se manchó toda la cara. Abue, ¿tú eres feliz? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque mi papá dice que tú eres la persona más fuerte que conoce. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Y tú qué crees? Yo creo que eres mágica. Porque cuando estoy contigo, todo está bien. La abracé. Y en ese momento lo supe.
Todo había valido la pena. Cada lágrima. Cada noche sin dormir. Cada peso perdido. Porque había salvado lo más importante. No a mi hijo. No mi casa. Me había salvado a mí misma. Y eso le había dado a Camila algo que su mamá nunca tuvo. Una abuela que sabía decir no, una abuela con límites. Una abuela que la amaba lo suficiente como para enseñarle que el amor no es sacrificio. El amor es respeto. Y el respeto empieza con uno mismo. ¿Tú también has tenido que aprender eso? ¿Que a veces amar a alguien significa dejarlos caer? ¿Que no puedes salvar a nadie que no quiere salvarse? ¿Que tu único trabajo es salvarte a ti misma? Yo tardé 62 años en aprenderlo. Espero que tú no tardes tanto. Porque la vida es corta. Y el tiempo que pasas rescatando a otros es tiempo que pierdes rescatándote a ti. Mañana Camila empieza el kinder. Javier está nervioso. ¿Y si la molestan? ¿Y si no hace amigos? Entonces le enseñas a defenderse. Y si necesita ayuda, pide ayuda. Pero no puedes protegerla de todo. ¿Cómo haces para no tener miedo? No dije que no tenga miedo. Dije que el miedo no me puede controlar. Asintió. Y vi en sus ojos algo nuevo. Admiración. No necesidad. No manipulación. Admiración real. Por la mujer que finalmente aprendí a ser. Esta noche me senté en mi balcón. Con una taza de té de manzanilla. Mirando las luces de Guadalajara. Y pensé en todo lo que había pasado. La boda que pagué. El cinturón que nunca me golpeó. La casa que perdí. La nieta que salvé. El hijo que dejé ir para poder encontrarlo de nuevo. Y me di cuenta de algo. No me arrepiento. De nada. Porque todo. Absolutamente todo. Me trajo aquí. A este balcón. A esta paz. A esta versión de mí que finalmente sabe su valor. Si estás leyendo esto. Si has llegado hasta aquí. Es porque tú también conoces este dolor. El dolor de amar a alguien que te destruye. El dolor de elegir entre tu hijo y tu dignidad. El dolor de darte cuenta de que no puedes salvar a todos. Y quiero que sepas algo. No estás sola. Yo estuve ahí. Y sobreviví. Y tú también vas a sobrevivir. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir siendo el salvavidas de alguien que no quiere nadar? ¿O vas a salvarte a ti misma? Porque no puedes hacer ambas. Créeme. Lo intenté. Y casi me ahogo. La última vez que vi a Daniela fue hace 6 meses. En el supermercado Soriana. Estaba en la fila de cajas. Con un hombre nuevo. Embarazada otra vez. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo pensé que diría algo. Pero solo me miró. Con algo que parecía vergüenza. O tal vez arrepentimiento. Y luego se fue. Y yo me quedé ahí. Sintiendo nada. Ni rabia. Ni tristeza. Ni satisfacción. Solo indiferencia. Y esa indiferencia fue la prueba de que finalmente había sanado. Porque ya no tenía espacio en mi corazón para el veneno. Solo para lo que me daba paz. Beatriz me preguntó la semana pasada. ¿Perdonaste a Javier? Lo pensé mucho tiempo antes de responder. No sé si lo perdoné. Pero lo solté. ¿No es lo mismo? No. Perdonar es para él. Soltar es para mí. Asintió. Eres más sabia de lo que crees. No soy sabia.
Solo estoy cansada de cargar cosas que no me corresponden. Y esa es la verdad más grande que aprendí. Hoy Camila cumple 5 años. Javier hizo una fiesta pequeña en su departamento. Con globos. Pastel de chocolate. 10 niños gritando. Y yo. Sentada en una esquina. Viendo a mi nieta soplar las velitas. Viendo a mi hijo cargarla. Viendo la vida que casi pierdo. Pero que pude salvar. No salvándolos a ellos. Salvándome a mí. Camila corrió hacia mí. Con chocolate en la cara. Abue, ¿me puedo quedar contigo este fin de semana? Claro que sí, mi amor. ¿Podemos hacer hotcakes? Todos los hotcakes que quieras. Me abrazó. Y en ese abrazo encontré todo lo que había estado buscando. Propósito. Amor. Límites sanos. Y la certeza de que había hecho lo correcto. Aunque me costara todo. Esta es mi historia. La historia de una mujer que amó demasiado. Que dio demasiado. Que se perdió a sí misma tratando de salvar a otros. Y que finalmente aprendió la lección más difícil. No puedes prender fuego a ti misma para mantener a otros calientes. No puedes ahogarte para que otros floten. No puedes desaparecer para que otros existan. Tienes que aprender a decir no. Aunque duela. Aunque te llamen egoísta. Aunque pierdan todo. Porque al final del día, la única persona que puedes salvar es a ti misma. Y esa es la verdad que me tomó 62 años aprender. Pero ahora que la sé, nunca la voy a olvidar. Y espero, con todo mi corazón, que tú tampoco. Si esta historia te llegó al corazón, por favor suscríbete al canal y comparte este video. Ayúdanos a que más mujeres abran los ojos.